Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Titiano Rema. En este nuevo video vamos a ver la parte número 9 de este libro que hemos estado leyendo y comentando, Judaism, Strange Gods, de Michael Hoffman. Y bueno, vamos a comenzar con un breve resumen de lo que vimos en el capítulo anterior. Y bueno, vimos el tema de Moisés Maimónides, defensor del exterminio, que dice un comentario de él en el Talmud. Por lo tanto, si vemos a un idólatra, o sea, un gentil, o sea, un no judío, siendo arrastrado o ahogado en el río, no debemos ayudarlo. Si vemos que su vida está en peligro, no debemos salvarlo. Y bueno, vimos en el capítulo anterior la cita y todo donde venía esto, de Moisés Maimónides. También vimos de Moisés Maimónides que es un racista anti-N, que es la raza de color. Él se refería muy despectivamente de esta raza de color y dice: el estado de esos es como el de los animales irracionales. En mi opinión, no tienen rango de los hombres, pero tienen entre los seres un rango más bajo que el rango del hombre, pero sí más alto que el rango de un simio, porque tienen la forma externa y los rasgos de un hombre y una facultad de discernimiento superior a la de un simio. También vimos el tema de la lista de Schindler, de cómo el director Steven Spielberg, en su famosa película, menciona al final de la película un actor la frase que dice en el Talmud: quien conserva una sola alma de un hombre es como si hubiera preservado un mundo entero. Así es como lo pusieron en la película en español. Si uno ve la película, al final de la película el actor menciona esa frase, pero esa frase es incorrecta. Ya vimos que la frase original que viene en el Talmud es: quien conserva una sola alma de Israel es como si hubiera preservado un mundo entero. Y esto constituye una propaganda destinada a dar un brillo humanista al Talmud, como que el Talmud es muy humanista, muy bueno, y lo cual hemos visto que es incorrecto, que es un libro pues muy terrible con todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Y pues es un libro con literatura de odio y racista. Y ojo amigos, no es la Biblia donde viene esto, es el libro El Talmud. Este libro, como lo hemos estado viendo a lo largo de los capítulos, es un libro escrito por los rabinos y los ancianos. No tiene nada que ver con la Biblia. Incluso Jesús mismo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, rechazó las tradiciones de los ancianos. También eso ya lo hemos estado viendo. También vimos que el doctor Roman A. Fuchsbrunner, de la Universidad de Harvard, cita al fundador de Chabad Lubavitch, el rabino Salman, de la siguiente manera: las almas de los gentiles son de un orden completamente diferente e inferior. Son totalmente malvados, sin cualidades redentoras en absoluto. Su abundancia material deriva de la basura celestial. De hecho, ellos mismos derivan de la basura, por lo que son más numerosos que los judíos. Según el rabino Salmán, todos los judíos eran innatamente buenos, y todos los gentiles innatamente malos. Según el rabino Salmán, los gentiles eran simplemente la encarnación de Kelipot, que Kelipot significa árbol de la muerte, infierno, maldad. Una cosa terrible, amigos. Y bueno amigos, continuamos leyendo el libro. El siguiente tema es engaño y disimulación en el judaísmo. Y dice: la respuesta de los rabinos ortodoxos a la documentación sobre el racismo y el odio en sus textos sagrados es simplemente mentir descaradamente, de acuerdo con el pasaje de Baba Kama 113a del Talmud, que establece que los judíos pueden usar mentiras o, entre comillas o entre paréntesis, subterfugios para eludir a un gentil. Esto viene en el Talmud, y en la religión de ellos y en la creencia de ellos es correcto mentir, lo cual es terrible, amigos. El centro Simon Wiesenthal, un centro de propaganda rabínico multimillonario, envió al rabino Daniel Landes en 1995 para negar que el Talmud deshumaniza a los no judíos. Esto es una absoluta putrefacción, dijo. ¿Su prueba? Bueno, su palabra, por supuesto, porque no hubo pruebas de parte de este rabino. Mentir para burlar a un gentil tiene un largo patrimonio en el judaísmo. Y bueno amigos, aquí no estamos refiriendo al judaísmo talmúdico rabínico, el judaísmo moderno de hoy. No tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Israel, ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, ni nada. Continuemos. Tomemos, por ejemplo, el debate sobre el Talmud del siglo XIII en París entre Nicolás de Donin, un judío convertido al cristianismo, de quien Ian Maccoby admite que tenía un buen conocimiento del Talmud, y el rabino Yehiel. O sea, entre estos dos personajes hubo un debate. Yehiel no estaba bajo amenaza de muerte, lesiones corporales, encarcelamiento o multa.
Sin embargo, mintió descaradamente durante el curso del debate. Cuando Donin le preguntó si había ataques contra Jesús en el Talmud, el rabino Yehiel negó que los hubiera. Nicolás Donin, un erudito en hebreo y arameo, sabía que esto era falso, porque bueno, al ser un judío él, que conocía el Talmud, este personaje, Nicolás Donin, conocía los escritos del Talmud, conocía los textos él, entonces él sabía bien que hay ataques contra Jesús en el Talmud. Pero el rabino Yehiel, utilizando este permiso para mentir a los gentiles, pues negó que los hubiera. Este personaje, Nicolás Donin, es un judío convertido al cristianismo. Al igual que él, hay muchos otros que se han convertido al cristianismo y han sacado a la luz estos textos del Talmud donde se ataca a Jesús, a la Virgen María y a los cristianos y a los no judíos, entre muchas cosas más. Bueno, continuemos. Ian Maccoby, un comentarista judío del debate del siglo XX, defiende la mentira del rabino Yehiel de esta manera. Sin embargo, cabe preguntarse si Yehiel realmente creía que Jesús no fue mencionado en el Talmud, o si presentó esto como una estratagema ingeniosa en la desesperada situación en la que se encontraba. Estratagema es como una trampa ingeniosa, ya que este rabino Yehiel pues tuvo que mentir, ¿verdad?, en la situación. Pero es algo común que ellos siempre van a mentir, ellos nunca van a aceptar que el Talmud dice tantas y tantas cosas malas. Así es como la negación judía de la existencia de textos odios del Talmud se justifica hasta el día de hoy. Se conjura con donación, entre paréntesis, entre comillas, una palabra fantástica para referirse a la mentira judía, se le considera perdonable, entre comillas, mientras que cualquier escrutinio de los libros sagrados judíos por parte de investigadores cristianos se caracteriza por un procedimiento tiránico, como siempre. En 1994, el rabino Tzvi Marx, director de Educación Aplicada del Instituto Shalom Hartam en Jerusalén, hizo una notable admisión sobre cómo los rabinos judíos en el pasado han publicado dos conjuntos de textos. Los auténticos textos talmúdicos con los que instruyen a sus propios jóvenes en las escuelas del Talmud llamadas yeshivots, y versiones censuradas y enmendadas que difunden entre los no judíos crédulos para el consumo público. El rabino Marx afirma que en la versión de las enseñanzas de Maimónides publicada para el consumo público, a Maimónides se le hace decir que quien mata a un ser humano infringe la ley, lo cual ya vimos, amigos, que así no dice, ¿verdad? Pero, señala el rabino Marx, esto solo refleja el texto impreso, censurado y enmendado, mientras que los manuscritos originales lo tienen solo como quien mata a un israelita, que es lo real que ellos dicen, ¿verdad? Y ellos creen, amigos. El libro judío Hezronot Hashas, que es el libro que contiene lo que se elimina del Talmud, es importante en este sentido. Hezronot Hashas fue impreso en 1989 por Sinai Publishing de Tel Aviv. Hezronot Hashas es valioso porque enumera tanto los textos originales del Talmud, que luego se cambiaron o omitieron, como los textos falsificados citados para el consumo de los gentiles como auténticos. Y bueno, amigos, aquí les puse la carátula de una página, la página Tikkun, que es una página importante dentro de esta religión J. Y vemos que este rabino Tzvi Marx es un comentarista de esta página. Y bueno, vemos que es una persona muy preparada de la Universidad Yeshiva, que es una escuela de enseñanza talmúdica. Y hasta él tiene un PhD de la Catholic Theological University. Sorprendente, amigos. O sea, no es cualquier persona este rabino. Es una persona conocedora y aquí lo está citando Michael Hoffman. El historiador William Popper afirma, no siempre fue que los pasajes largos fueran censurados, pero a menudo se omitieron palabras sueltas. A menudo en estos casos se usó otro método de corrección en lugar de omisión o sustitución. Por ejemplo, los traductores de la versión inglesa de Soncino del Talmud a veces prestan la palabra hebrea goyim, que significa gentiles, bajo cualquier número de palabras disfrazadas como paganos, cuteanos, cuchitas, egipcios, idólatras, etc. Pero estas son en realidad referencias a los mismos gentiles, ya que son como apodos que los judíos tienen para los gentiles, los no judíos, ¿verdad? Las notas al pie de ciertos pasajes en la traducción de Soncino del Talmud dicen Cutean, que significa samaritano. Fue sustituido aquí por el Goyim original. Los rabinos a menudo niegan la existencia de estos pasajes en el Talmud. Esto con el fin de afirmar descaradamente fabricaciones de personas antisemitas. Terrible, amigos. Como siempre mintiendo y echando la culpa a los demás. Nunca lo van a aceptar ellos, ¿verdad?
En 1994, Lady Jane Birdwood, de 80 años, fue arrestada y procesada en un tribunal penal de Londres, en Inglaterra, por el delito, entre comillas, de publicar en su panfleto El odio más largo, que así se llama el panfleto, la declaración veraz de que el Talmud contiene un contenido antigentil y pasajes anticristianos. Fue arrestada, amigos. Una señora ya grande de 80 años. Sorprendente, amigos. En el transcurso de su juicio por crimen de pensamiento orwelliano, que fue ignorado por los medios estadounidenses, se llamó a un rabino como testigo de cargo. El rabino procedió a negar rotundamente que el Talmud contenía pasajes antigentiles o anticristianos, y sobre la base del prestigio, entre comillas, del rabino, esta anciana y enferma mujer ya de edad avanzada fue sentenciada a 3 meses de cárcel y multada con el equivalente de 1,000 libras esterlinas o dólares. Y bueno, yo busqué a esta persona, a esta mujer, Lady Jane Birdwood. Y bueno, esta señora Lady Jane Birdwood es una activista británica que se dio cuenta de lo que decía el Talmud, lo publicó en su panfleto y la arrestaron por eso. O sea que si uno habla la verdad, te pueden arrestar por eso. A mí, amigos, me parece más que obvio que tienen que tomar acciones como encarcelar o censurar para que no saques a la luz la verdad de lo que dice este texto del Talmud, este texto racista que ya hemos estado viendo. Porque si en realidad no estuviera ahí, pues simplemente lo abres y que cualquiera persona lo lea. Pero ya vimos cómo se manejan ellos de tener pues la versión que leen ellos y la versión que sacan a publicaciones a la venta para que lo lean los gentiles. Sorprendente, amigos. Y bueno, aquí vemos quién es esta señora. Aquí vienen los datos de ella. Vemos que es una activista política, como mencionamos, del Reino Unido, miembro de la Liga Europea de la Libertad y anticomunista. Es una persona activa y que al ver y darse cuenta de lo que decía el Talmud, pues muchas cosas ya le empezaron a engranar, ¿no? Como nos está pasando a nosotros. Pero pues hablar la verdad a veces te lleva hasta estar en la cárcel, amigos. Hay que cuidarnos. Siguiente tema. Respuesta judeocristiana al Talmud. Ni los papas modernos, ni los líderes modernos del protestantismo han insistido nunca en que los rabinos del judaísmo repudien, condenen o se disculpen por la anulación de las escrituras en el Talmud, o el odio asesino del Talmud por Jesucristo y su madre, así como por los cristianos y por los gentiles, o sea, los no judíos, o la montaña de locura, inmundicia y criminalidad sancionada que contiene. Nunca se ha insistido por esto. En cambio, al revés, el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco ya hasta tuvieron que disculparse pues cosas por los papas en el pasado que dijeron la verdad sobre esta raza y religión, ¿verdad? Por el contrario, estos líderes de la iglesia han instado a los cristianos a obedecer, honrar y apoyar a los seguidores del Talmud, o sea, a los J, a los de esa raza y religión. Que ya vimos que el Talmud pues no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento ni con los israelitas antiguos, ni los patriarcas, ni nada de eso, amigos. Por lo tanto, debería ser obvio que estos líderes católicos y protestantes son los peores traidores de Jesucristo en la tierra hoy. ¡Wow, amigos! Esto me voló la cabeza. Esto me voló la cabeza, amigos. Y créanme, amigos, que yo he estado en varias iglesias y todo esto que dice aquí Michael Hoffman es verdad. Los cristianos protestantes, y bueno, cuando he platicado con algunos católicos, la gran mayoría también de los católicos y la super gran mayoría de los protestantes solamente se dedican a obedecer, honrar y apoyar a los jotas, que vendrían siendo los fariseos de nuestros días, los que rechazó Jesús por las tradiciones de los ancianos, por los escritos de los rabinos, en este caso que es el Talmud. Ya no creen la Biblia, ya no creen nada, amigos. Sorprendente. Esto a mí me ha volado la cabeza, pero cuando abrí los ojos a esto, y yo mismo lo vi en el día a día, en el domingo a domingo, en la iglesia, en los estudios bíblicos, fue cuando me cayó a mí el 20 y abrí los ojos, amigo. Que apoyar a esta religión J es apoyar a los enemigos de Jesús. Entonces, ¿cómo me puedo llamar yo seguidor de Jesús? ¿Cómo me puedo llamar cristiano y apoyar a los enemigos? Es sorprendente, amigos. Continuemos, amigos. Vamos a ver el pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia de Primera de Tesalonicenses 2:14, que dice: porque vosotros, hermanos, aquí está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, por eso se llama así el libro o la carta de Tesalonicenses. Es una carta que el apóstol Pablo mandó a esta iglesia.
que dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, amigos, que en la iglesia primitiva, con los apóstoles, los primeros cristianos, por decirlo así, que en ese momento pues no se llamaban cristianos, eran mismos judíos que simplemente recibieron al Mesías, a Jesús. Pero ellos seguían siendo judíos totalmente, pero que ya creyeron en el Mesías. Entonces, estos creyentes padecían de los judíos, o sea, de los que seguían con las tradiciones de los ancianos, de los que no creyeron y de los que aborrecieron a Jesús, lo que rechazaron, pues perseguían y maltrataban a los que sí creyeron. Sorprendente, ¿no lo creen? Y chequen lo que dice el apóstol Pablo, los cuales, o sea, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, o sea, los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, cuando ellos mismos mataron a algunos profetas en el pasado, ¿verdad? Eso viene en el Antiguo Testamento, no es nada inventado. Los cuales mataron al Señor Jesús. O sea que esto de que los judíos mataron al Señor Jesús es bíblico. Aquí viene en la Biblia, aquí dice en el Nuevo Testamento. Pero los pastores de hoy, los sacerdotes católicos de hoy y la mayoría de los cristianos de hoy te dicen que hay que apoyar a estos jotas. Bueno, pues aquí viene la Biblia, dice lo que ellos le hicieron al Señor Jesús. Continuemos. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. O sea que los de esta religión J se oponen a todos los hombres. A todos los hombres. Aquí lo dice muy claro. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. O sea, a los no judíos también compartirles del evangelio de Jesús para que se salven, ¿verdad? Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Este es el pasaje de 1 Tesalonicenses 2:14, 15 y 16. Vamos a ver otro pasaje. La carta del apóstol Pablo a Tito, que viene en el Nuevo Testamento, que es Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí la verdad pues es el Antiguo Testamento, es la Biblia, pero las fábulas judaicas es el Talmud, y mandamientos de hombres es el Talmud que se aparta de la verdad. O sea, de los escritos de la Biblia, de los israelitas originales, ¿verdad? El pasaje del Evangelio de Lucas 3:8, que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí en este pasaje está Juan el Bautista, diciéndole a la multitud y a todos los judíos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, ya que ellos, por genealogía, por genética, como lo hemos venido comentando, o por una raza, ellos se sentían superiores o ya como que ya cumplieron todo por ser hijos de Abraham, por tener por padre o por patriarca Abraham. Y Juan el Bautista por eso les hacía ver estas cosas, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y claro, se refería que a los que creyeran en Jesús vienen siendo hijos de Abraham en la fe, como también lo dice más adelante en la Biblia, en Romanos, el apóstol Pablo. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es decir, todo árbol que no da buen fruto, creyendo en Jesús, es como tú puedes dar fruto, porque te pegas como pámpano, te pegas al árbol, a la vid verdadera que es Jesús, y tú ya puedes dar fruto. Pero si no crees en Jesús, se te corta y se echa al fuego. Es lo que Juan el Bautista le está diciendo a todos los judíos. Muy claro, ¿no creen? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser hijo de Abraham en genealogía, en raza, o creer en Jesús? Aquí está muy clara la respuesta en la Biblia. Siguiente pasaje de Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Muy claro, amigo, dice sinagoga de Satanás, no dice iglesia de Satanás o centro de reunión cristiano de Satanás. No, amigos, sinagoga. ¿Quiénes se reúnen en las sinagogas? Ustedes ya saben quiénes.
Entonces dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, o sea, a los pies de Jesús, y reconozcan que yo te he amado. Aquí ya es en el Apocalipsis, en el libro final de la Biblia del Nuevo Testamento. Sorprendente, amigos. Y muy claro, ¿verdad? No es lo que yo diga, ni lo que Michael Hoffman diga, sino son pasajes bíblicos que dan un soporte a todo lo que ha venido explicando el libro. Y bueno, continuemos, amigos. El siguiente tema. El gobierno de los Estados Unidos sienta las bases para los tribunales talmúdicos. ¡Wow! Dice, nuestro, entre comillas, gobierno bajo los presidentes Reagan, Bush y Clinton, bueno, aquí lo menciona Michael Hoffman porque él es americano, ¿verdad? Ha proporcionado, bajo el eufemismo de la educación, un trabajo para el establecimiento de tribunales de justicia, entre comillas, talmúdicos. ¡Wow! Sorprendente. Ejemplo, la Ley Pública 102.14, Congreso 112, que dice que los Estados Unidos fueron formados en las 7 leyes universales noágidas, amigos. ¡Wow! Leyes noágidas. Y que estas leyes han sido la base de la sociedad desde que empezó la civilización. ¡Wow! Sorprendente esto, amigos, la verdad. O sea, bajo estos presidentes americanos, Reagan, Bush y Clinton, con la excusa esta de la educación, se hizo un trabajo para el establecimiento de tribunales de justicia talmúdicos con la excusa de que las 7 leyes universales no ágidas son la base de la sociedad que empezó toda la civilización. ¡Wow! No puede ser sorprendente, amigos. Vamos a ver qué es eso, leyes no ágidas. Esta es una base para el establecimiento de tribunales de justicia, entre comillas, talmúdicos, que serán administrados por discípulos del sucesor Chabad Lubavitch Schneur Salman, el rabino Menahem Mendel Schneerson. Sí, que él es el que está ahorita líder de Chabad Lubavitch, el rabino este. ¡Wow! Sorprendente, no lo puedo creer, amigos. Maimónides dictaminó que es un tribunal judío o un tribunal designado por la autoridad judía quien impone la obediencia y dicta sentencias sobre los gentiles, los no judíos, además de promulgar leyes por orden judicial para ese propósito. Maimónides decretó además que cualquier nación no judía no sujeta a nuestra jurisdicción, Tajad Yadeinu, será el objetivo de la guerra santa judía. A ver, ¿estoy entendiendo bien? O sea que ellos, desde tribunales talmúdicos, desde Israel, van a dictar con estas leyes noágidas, ellos van a ser la autoridad para dictaminar la justicia de toda la tierra, de todas las naciones no judías. ¡Wow! Sorprendente, amigos. Y los tontos presidentes de América sentaron la base en esta ley pública 102.14, la primer base, el primer pasito para esto. Ya está eso, avanzando. ¡Wow! Me está volando la cabeza esto, amigos. No puede ser. Estos tribunales deben ser convocados supuestamente bajo las leyes de Noé, que son las leyes noágidas. Entre paréntesis, proscripciones contra la idolatría supuestamente basadas en el pacto con Noé. Pero claro, estas leyes no vienen en la Biblia. Así le llaman leyes noágidas, pero que son leyes que ellos hicieron, ¿verdad? Los presidentes y el Congreso de Estados Unidos instaron a la adopción de las leyes noágidas, según las interpretó el gran rabino de Chabad Lubavitch Schneerson. ¡Órale! O sea, este rabino con las leyes noágidas de Chabad Lubavitch va a dictar toda la justicia de toda la tierra, desde Israel. ¡Wow! El profesor Esterly del Southern University Law Center, un experto legal judío, ha comparado esta ley pública 102.14 con los primeros rayos del amanecer, que evidencian la salida de un sol aún invisible. ¡Wow! O sea, son los primeros pasitos, los primeros rayitos del amanecer de lo que se viene después cuando salga el sol completamente, es decir, cuando ya se instale el gobierno mundial desde Israel, donde van a querer gobernar toda la tierra, estos rabinos, con las leyes noágidas, ellos van a dictar la justicia de todo el mundo con estas leyes noágidas. ¡Wow! Sorprendente.
Y no son alucines, o sea, ya la ley pública de Estados Unidos dio un pasito, los primeros rayos del amanecer de esto que se viene después. Me suena mucho a lo del Apocalipsis, del libro de la Biblia, de la gran ramera. La enciclopedia judía concibe un régimen de Noé como un posible orden mundial. Repito aquí esto, orden mundial, inmediatamente anterior al reinado universal del Talmud. ¡Wow! O sea, comenzarían a gobernar todo el mundo estos rabinos con las leyes noágidas, para después reinar todo el mundo con el Talmud. Sorprendente, amigos. Debe entenderse que no estamos tratando con el Noé de la Biblia. Ojo, amigos, aquí. Cuando la religión del judaísmo se refiere a la ley noágida o la ley de Noé, es sino la ley de Noé como entendida e interpretada por el sistema absoluto de falsificación que constituye el Talmud, que ya hemos venido viendo. Y bueno, aquí puse algunas imágenes, ¿verdad? Cómo Estados Unidos pues está enlazado con Israel ya de una manera tan grande. Ya está esta ley pública 102.14 que ya vimos que ya estableció como las leyes noágidas para un futuro, primer paso para después instalarlas en un futuro. Y aquí bueno, vemos el rabino fundador de Chabad Lubavitch y vemos el rabino ahorita líder de Chabad Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, y miren la frase que viene aquí. Siguiente tema. El gobierno de los Estados Unidos sienta las bases para los tribunales talmúdicos. Según las falsas leyes de Noé, que en realidad son las leyes del Talmud, según las falsas leyes de Noé del Talmud, el culto a Jesús está prohibido bajo pena de muerte. Me suena a lo que se escribió hace muchos siglos en el Apocalipsis, que a los que creen en Jesús se les va a perseguir y se les va a matar, y el nombre de Jesús va a estar prohibido. Me suena mucho, amigos, ya que el judaísmo condena ese culto a Cristo como si fuera idolatría. O sea, como la ley noágida castiga con pena de muerte la idolatría, entonces al creer en Jesús ya eres idólatra, más pena de muerte. Sorprendente, amigos. Mientras tanto se permiten varias formas de incesto según la comprensión talmúdica del código de Noé. Terrible. Aquí viene Enciclopedia Talmudit, aquí viene la cita. Además, todos los no judíos tendrían el estatus legal de los Hertoshá, que significa extranjeros residentes. Así como en Israel tratan a los que no son judíos que como extranjeros residentes y les restringen muchas leyes, pues así van a tratar a todos los del mundo como extranjeros residentes, con muchas leyes restringidas y muchos derechos restringidos, incluso en su propia tierra, como por ejemplo en la Palestina ocupada, donde los házaros, es decir, los que se creen judíos, recién llegados de Rusia, tienen un derecho automático a la vivienda y a la ciudadanía, mientras que a 2 millones de refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados por los israelíes, se les prohíbe el derecho de retorno. Y aquí viene la cita, amigos. Sí, porque si tú eres un judío házaro, que viene de Rusia, que viene de Ucrania, del este, emigras a Israel y te dan la ciudadanía. Pero los palestinos que viven ahí son como extranjeros residentes con derechos restringidos y si se van y quieren regresar, ya no tienen derecho de retorno, ya no tienen ciudadanía ni nada. Sorprendente, sorprendente. Esto sí me está impactando mucho, amigos, la verdad. El estatus de residente extranjero se ha delineado claramente en artículos académicos en las principales publicaciones judías. Por ejemplo, el profesor de la Universidad Hebrea, Mordejai Nisan, basando su exposición en Maimónides, en el rabino Maimónides que escribió el Talmud, que escribió su Mishnah Talmud, afirmó que un no judío al que se le permite residir en una tierra gobernada por la ley judía debe aceptar pagar un impuesto o sufrir la humillación de la servidumbre. Terrible, amigos. Si los gentiles, o sea, los no judíos, se niegan a vivir una vida de inferioridad, esto indica su rebelión y la inevitable necesidad de una guerra judía contra su misma presencia. Aquí viene la cita, Mordecai Nisan, y bueno, viene la cita sorprendente, amigos, o sea, todo empieza a encuadrar, o sea, desde estos tribunales rabínicos de Israel, si tú te niegas a vivir una vida de inferioridad como esclavo,
de estos jotas, de estos rabinos, con las leyes noágidas, y tienes tu fe en Jesús, pues sería una guerra en contra de este establecimiento, de esta ley universal noágida, y contra su misma presencia. Y ya no tendrías tu nación, y ya no tendrías tu estatus de ciudadano, sino serías un extranjero residente del mundo, porque ellos son los dueños del mundo. Sorprendente, amigos. Y aquí les dejo esta imagen sorprendente, muy clara, ¿no? Aquí vemos la bestia, que pues es un dibujo de una bestia del apocalipsis, por decirlo así. El escudo de la familia Roth, ya saben, escudo rojo. Y bueno, los Estados Unidos con la estrella arriba, leyes no ágidas. Estados Unidos ya estableció como las leyes iniciales de la civilización. Y bueno, amigos, todo empieza a engranar y a concordar muy bien, ¿no lo creen? Investíguenlo. En un simposio que se trataba el tema de ¿es factible la autonomía para los extranjeros residentes en Israel?, organizado por el ministro de Educación israelí Shulamit Aloni, el gran rabino israelí Shlomo Goren repitió la enseñanza talmúdica que hemos mencionado sobre los extranjeros residentes, que el judaísmo prohíbe concederles derechos nacionales. Decidió que tal autonomía equivale a la negación de la religión judía. El subsidio de los contribuyentes estadounidenses al llamado Museo del Holocausto, ya saben, de Estados Unidos, en Washington, D.C., es otro indicador del establecimiento gradual de un gobierno religioso estatal J en los Estados Unidos, talmúdico rabínico en los Estados Unidos. Este museo del Holo, ya saben, excluye cualquier referencia al Holo perpetrados por judíos comunistas contra cristianos en Rusia y Europa del Este desde 1917 en adelante, que es lo que también yo mencionaba en el capítulo pasado de la revolución bolchevique, cuando muchos judíos comunistas mataron a muchos cristianos, ¿verdad? Esto no se menciona en ninguna parte y no se le da publicidad y no se le promueve, ¿verdad? No importan esas vidas. Nada más las vidas de los Jotas son las que importan y son las de las películas y todo esto. El museo se centra exclusivamente en el sufrimiento de esta raza y religión. El Holo, ya saben, petrificados por israelíes contra árabes en el Líbano y Palestina desde 1948, no se encuentra en ninguna parte de las exhibiciones del Museo del Holocausto de Estados Unidos, que funciona más como una sinagoga que como un depósito de información histórica objetiva. Es más que todo un lugar de culto ahí, una sinagoga. Es a través del rápido surgimiento de este holocaustinismo ostensiblemente secular, pero omnipresente, mediante el cual la religión del judaísmo está ganando un enorme poder e influencia como el espíritu supremo de la humanidad y el credo de la iglesia universal, amigos. Así es, amigos, y me consta. Los cristianos primero se van a hincar y van a reverenciar a los de esta raza religión J que a Jesús. Me consta, amigos. Bueno, y aquí puse la carátula de esta persona, Shulamit Aloni, y bueno, que es una activista política de izquierda israelí, que bueno, esta persona pertenece a la izquierda en la política israelí, y bueno, lo que ella luchaba o lo que ella trataba, lo que ella ha tratado de impulsar es que pues a los palestinos o a los inmigrantes de Israel, pues que se les diera el estatus de ciudadanos y que se les diera derechos y tratar de regularizarlos y tratar de, pues algo así más o menos como lo que hace Estados Unidos con los mexicanos, por decirlo así, de hacerlos residentes, de darles ciudadanía, de darles un número de seguro social, por ejemplo. Y el otro personaje, que es más religioso extremo, el rabino israelí Shlomo Goren, pues era la contraparte que decía, no, nosotros no podemos hacer esto, ¿verdad? Porque la ley del Talmud prohíbe hacer eso. Incluso en todo el mundo, ¿verdad? Que ellos quieren adueñarse del mundo, controlar el mundo y darles a todas las demás naciones como un estatus de extranjero residente, ¿verdad? Y esta es la señorita Shulamit Aloni. En esta entrevista, miren, aquí está en YouTube, en vivo esta persona está diciéndolo de su misma voz ella. No es Alonso, no es aquí Michael Hoffman, el libro, no. Aquí está el video, miren. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, lo pueden ver completo. Y dice las siguientes palabras. Le pregunta la periodista, Amy Goodman, la presentadora ahí, que la está entrevistando. A menudo, cuando se expresa disensión de los Estados Unidos contra las políticas del gobierno israelí, la gente aquí es llamada antisemita. Le pregunta, ¿cuál es su respuesta a eso como judío israelí? Y responde esta persona, Shulamit Aloni, bueno, es un truco. Siempre lo usamos. Cuando desde Europa alguien está criticando a Israel, entonces mencionamos a Lolo, ya sabe. Cuando en este país
la gente está criticando a Israel, entonces están en contra de Israel. Y la organización es fuerte y tiene mucho dinero, como ya vimos y como sabemos. Y los lazos entre Israel y el establishment judío estadounidense son muy fuertes. Y son fuertes en este país, como saben. Y tienen poder, lo cual está muy bien, dice ella. Son personas talentosas y tienen poder y dinero. Y los medios de comunicación, que también ya lo hemos mencionado. Y otras cosas. Y su actitud. ¿Es Israel mi país? ¿Está bien o mal? Ustedes se identifiquen, pero es mi país. Esté bien o mal, es mi país. Entonces, pues ellos van a ver por ese país. Y también, pues, ¿qué creen? Pues van a ver por un gobierno mundial desde este país gobernar todo el mundo entero, ¿verdad? Y fíjense, y ella es de izquierda, ¿verdad? Pero por más que sean de izquierda y quieran ayudar pues a los no judíos, a los palestinos, pues tienen su principal objetivo sionista, ¿verdad? De ellos, como quieran. Algunos son sionistas, como en este caso ella, y otros son sionistas religiosos, como el caso de Goren, que el rabino que mencionamos ahorita, que ahorita lo vamos a ver. Y no están listos para escuchar críticas, y es muy fácil culpar a las personas como antisemitas que critican ciertos actos del gobierno israelí y sacar a relucir el lolo, ya saben, y el sufrimiento del pueblo judío, y eso es justificar todo lo que le hacemos a los palestinos. Órale, muy clarito, amigos, clarito, 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 aquí lo dice ella, ¿verdad? Entonces, para justificar todo lo que ellos hacen, todas sus políticas, pues nada más van a citar a Lolo, ya saben, y van a citar la palabra anti-sem, ya saben. Entonces esta estrategia de que si tú los criticas, que si tú hablas en contra, pues te tachan de esto. Y claro, y cuando no nos ha pasado que si hablas de este tema o hablas en contra de esta religión o esta raza, rápido te tachan de eso, ¿verdad? Pero pues ya vemos que aquí lo dice ella, toda la maquinaria que ellos tienen del poder, del dinero, de los medios de comunicación, del cine, toda esta maquinaria que ellos tienen, les ayuda para, si tú estás en contra de las políticas de ellos y de lo que ellos creen y de lo que ellos quieren instaurar, pues te van a tachar de esto y te van a rechazar y te van a cerrar las puertas. Y cuando ellos tengan las leyes no ágidas en todo el mundo y después las leyes talmúdicas en todo el mundo, pues te van a matar. Muy claro, ¿no, amigos? Clarísimo, amigos. O sea, ya quítense las vendas. O sea, es muy claro todo esto. Nada más con que le busques tantitito y sale todo, amigos. Y están los videos en YouTube ahí, nada más de verlos y está todo ahí, o sea, muy claro. Y bueno, esta foto que puse yo aquí es de un libro que habla mucho de este tema. Se llama El Otro Israel y es una persona que es de unas personas judías y que hablan la realidad de ese país de ahí, lo que no nos dicen, ¿verdad? Y bueno, ok amigos, aquí les pongo la carátula de este rabino, Shlomo Goren, que es el sionista religioso, que es todavía una cosa más extrema. Y bueno, vemos que él nació en Polonia y que después emigró a Palestina, cuando era Palestina, y después se hizo Israel, ¿verdad? Esta persona participó de las guerras, de la guerra de los 6 días. Vemos que es un jefe militar, askenazi, rabino de Israel. Vemos también que es un israelí ortodoxo religioso sionista y es un rabino talmúdico, o sea, del Talmud, nada que ver ahí la Biblia, y se le considera una autoridad de la ley judía halaká, halakot, o sea, que es el compendio de ley talmúdica. Es un militar rabino que participó en la guerra de los 6 días, amigos. Y en esta página, amigos, en el link aquí que les pongo, yo encontré esto sobre el sionismo y sobre este rabino Shlomo Goren. Vamos a leer. Cuando el partido de los Smotrich se autodominó sionismo religioso, me embargó la alegría. Nada más adecuado para esa horda de violentos que, indudablemente, representa fielmente a los valores y las acciones del sionismo religioso. Es decir, una mezcla de instintos, racismo, violencia y patetismo. Así es exactamente como se ve un sionismo atacado de infección religiosa. Lentamente la alegría se fue opacando. También la sonrisa burlona se esfumó. En su lugar surgió una amarga y triste reflexión. ¿Acaso hay otro sionismo? ¿Acaso se puede encontrar aún un sionismo no religioso? ¿Acaso lo hubo alguna vez? En realidad, ¿qué es un sionismo no religioso? Teóricamente podría describirse como un sionismo que abraza una igualdad de todos los seres humanos, que rechaza el concepto del pueblo elegido, que aspira a un estado democrático para todos sus ciudadanos y ser todos iguales, ¿verdad?
sin distinción de religión, sin distinción de raza, ni de etnia, ni género, que separa con un muro de acero la religión del Estado, que no somete la condición personal a ninguna ley religiosa, que no determina límites y política nacional según una mitología de la era de bronce, que prohíbe taxativamente toda imposición religiosa y antirreligiosa, cuya lengua también es el hebreo, cuya cultura es también judía, cuyas festividades y celebraciones también son judías, más o menos eso. ¿Acaso podemos juntar a todos los sionistas que adscriben a lo enumerado y hacer con ellos dos mandatos? ¿Uno? ¿Medio? ¿Acaso se puede? Dicen que hubo muchos de ellos en el pasado, sobre todo antes del surgimiento del Estado de Israel. Una vez establecido el Estado, se evaporaron. El primero en asestarles un golpe certero fue David Ben Gurión. El acérrimo ateo los alejó del poder para acercar a su gobierno al Frente Religioso Unido. Aquel día se puso la simiente del sionismo religioso. El 7 de junio de 1967, cuando el rabino Shlomo Goren, que es el personaje que vimos ahorita, hizo sonar el gran shofar al pie del muro de los lamentos, que es el shofar es la trompeta del cuerno, que es un cuerno, ¿verdad? Que eso es un indicio muy religioso, ¿verdad? Para ellos. Cuando tocó el rabino el gran shofar al pie del muro, germinó el brote y echó raíces el sionismo religioso en la tierra liberada de Israel. Desde entonces hasta hoy crece y cunde sin control aquella raíz que produce una hiel y ajenjo, envenenado todo en derredor, devastando en su carrera hacia la toma del poder del sionismo no religioso. De modo que no es necesario decir sionismo religioso, basta con decir ya sionismo. Y ya todos saben que se trata de una comunidad de atacados de religiositis aguda en distintos grados de gravedad, desde el caraísmo primitivo de los criminales de las colinas hasta la cortés devoción de los observantes de la mayoría judía y de los derechos inmobiliarios bíblicos que han embarcado a toda una nación en la cristalización de un capricho mesiánico delirante. El máximo exponente del sionismo no religioso fue un tal Theodor Herzl. Su lúcida visión quedó detallada en su novela Al Neuland, paralelamente a las descripciones utópicas de un estado igualitario rayano en la perfección. Atinó Herzl a identificar el peligro que encerraba su visión personificada en el rabino Geir, descrito por varios personajes del libro como maldito fanático religioso, embaucador, instigador y xenófobo, munido de toda la consabida soberbia y de su aparente monomía. De pronto resulta que él es el patriota, él es el judío nacional y nosotros los amantes de los foráneos. Si seguimos oyendo lo que dice, todavía vamos a descubrir que somos malos judíos y hasta extranjeros en el país de él. Mientras las ideas de Gir nos impongan, seguiremos siendo felices. En la contratapa de la primera edición del Estado judío, debajo del título dice Versuch, es decir, prueba o intento. Lo lamento, Theodor Herzl, la prueba fracasó, las ideas de Gir se impusieron. Y bueno amigos, esto yo lo tomé de esa página. Es una página que habla muchas cosas sobre Israel y que habla muchas cosas de temas de política. Pero es sorprendente cómo Theodor Herzl quería instalar un estado democrático donde se diera igualdad a todos sin importar religión, raza y todo esto. Y vemos que solamente fue un idiota utilizado Theodor Herzl, porque ya cuando entraron los sionistas religiosos, los rabinos, solamente lo utilizaron a él para que hiciera como que todas las bases de un estado. Y ya llegaron los religiosos y pronto instalaron todas sus leyes y todos sus temas religiosos del Talmud que ya hemos venido viendo sobre superioridad racial, sobre que los no judíos pues son subhumanos y todo esto que hemos estado viendo. Sorprendente amigos. Es un agregado mío. Wow amigos, sorprendente. Estoy realmente impactado con este tema del libro. Creo que ha sido muy atinado todo lo que hemos estado viendo y leyendo. Y bueno, yo les quise poner aquí estas páginas, estas carátulas de noticias, de páginas, de periódicos israelí, el Haaretz, por ejemplo. Y aquí comentan sobre el racismo extremo del judaísmo. Y bueno, aquí en esta noticia habla sobre el rabí Eli Ben Dahan, que es un rabino con un racismo extremo del judaísmo y se encuentra publicado en los mayores periódicos israelíes.
y que es tanto una política oficial del gobierno israelí como de la misma ley judía y en sus comunidades religiosas de todo el mundo. Aquí viene la página, la cita y todo lo que comentan sobre este rabino. Aquí también está otra carátula de noticias de este rabino. Aquí también en esta noticia, no, dice por ejemplo, Israel no se está convirtiendo en una dictadura. Sale aquí el primer ministro y aquí, como ya hay muchas protestas en contra de las políticas racistas y supremacistas de este gobierno, yo creo que la mayoría de los ciudadanos de a pie de este país, Israel, pues no saben, ¿verdad? Y muchos de ellos no están de acuerdo con esto y bueno, ellos protestan, pero pues no se les hace caso, ¿verdad? Aquí vienen las carátulas y mira, aquí están las imágenes de la protesta. Israel, una dictadura con vestimenta de democracia. Y aquí viene la carátula de esta noticia. Israel es una dictadura fascista. ¿Qué dudas caben a esta altura del partido? El periodista del periódico liberal israelí Haaretz, El País, Israel comienza a legalizar lo que es un acto tanto servidores secretos como su ejército y policía venían practicando dentro y fuera de sus fronteras, que es la persecución a quienes piensan distinto a la izquierda, como en las mejores épocas de nuestras dictaduras latinoamericanas. Y así, amigos, por ejemplo, la siguiente carátula de la siguiente noticia: salieron a la luz vínculos entre Israel y la dictadura en Brasil. Israel mantuvo estrechos vínculos con el régimen militar de Brasil, esperaba enviar allí a los refugiados palestinos y firmó un acuerdo de cooperación nuclear pacífica con él, según los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los documentos publicados por primera vez por el activista de derechos humanos Itai Mack dan testimonio de la cálida relación entre el gobierno israelí y la dictadura en Brasil. El primer ministro Levi Eshkol creyó que Brasil podría ser una solución para mandar a los palestinos para allá. Siguiente carátula de noticia: Israel niega a los palestinos la vacuna contra el COVID. Uy, pues ahí los ven como ciudadanos de segunda, ¿no? Y por último duras críticas a Israel por maltrato a niños palestinos. Y aquí están las imágenes. Aquí están las imágenes, que son noticias que ustedes pueden buscar y pueden encontrar y ver qué tipo de país es, con qué políticas, que ya hemos estado comentando ahorita y las menciona Michael Hoffman en su libro. Y bueno, amigos, nos despedimos por el día de hoy. Aquí lo dejamos. Aquí terminamos este capítulo y nos vemos a la próxima. Saludos, amigos.